Podéis tomar asiento. Buenos días a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Después de este tiempo hermoso de alabanza y oración, vamos a meditar en su palabra. Y quiero invitarte a que podamos abrir en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del 41 al 44. Y a partir de este texto vamos a meditar sobre un tema que creo que es muy importante para nuestra vida, la enfermedad. Lucas capítulo 8, del 41 al 44. ¿Lo tenemos? Sí. Muy bien, vamos a proceder a la lectura de la palabra del Señor. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y prostrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos las gracias por poder estar en tu presencia. ¿Qué podemos decirte? Alabado sea el Padre, porque en la eternidad ha enviado a su único Hijo para reconciliar nuestros corazones, nuestras vidas contigo y darnos ese título y ese privilegio de vivirnos como hijos de Dios. Si estamos aquí, Señor, es por el poder de la sangre, por la justicia de tu único Hijo, Jesucristo. Y por eso queremos alabarte. Queremos honrarte también porque sabemos que ahora Cristo vive en nosotros, a través de su Espíritu. Y está presente aquí porque dice tu palabra que Cristo es el cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Queremos pedirte, Cristo, que tú hoy te glorifiques. Queremos pedirte, Espíritu de Cristo, tal como hemos cantado, que tú siembres tu palabra y que nos permitas ver los frutos de tu palabra en nuestra vida, en una vida transformada, una vida con esperanza, aún en medio a la enfermedad. Señor, habla con nosotros. Dependemos completamente del Señor. Habla con aquellos que no son cristianos, no te conocen, pero han venido a este lugar para recibir y llevar una palabra del Salvador. Sorpréndenos con tu presencia y con el poder de tu palabra. Glorifícate, que venga tu reino. Te lo pedimos con el perdón de nuestros muchos pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Querida iglesia, este texto nos presenta dos escenarios que nos hacen recordar el doloroso aguijón que es la enfermedad. Me gustaría aprovechar estos dos encuentros de Jesús con dos personas enfermas para meditar sobre una cuestión que creo que es urgente y muy importante. ¿Cuál es la visión bíblica sobre la enfermedad? Además de ir al médico, ¿cómo debemos lidiar de un modo sabio cuando la enfermedad nos visita? Querida iglesia, creo que es casi ridículo tener que argumentar sobre la importancia de este tema, pero lo voy a hacer. Sobre la necesidad urgente
de que nuestros corazones rindan hoy máxima atención a lo que la Biblia tiene a decirnos sobre este tema. Por un lado, tenemos la experiencia de que la enfermedad es universal. Creio que estamos de acordo em quanto a isso. É universal. Ou estamos lutando contra ela, neste momento, ou deveríamos estar preparando para quando ela bata à porta de nossa vida. As enfermedades estão por doquiera, em todas as partes, em todos os continentes. Pero as enfermedades também alcançam todas as classes sociais. Creio que estamos de acordo. Também creio que uno não se vai enganar em quanto a isso. Pobres se enferman, os ricos também. Gente ilustrada, com doutorado, pero também aqueles sem apenas educação, incluso aqueles que se esforçam no ginásio todos os dias para ter uma vida saudável. As enfermedades são infinitas. Poderíamos apresentar aqui uma lista, um listado infinito de enfermedades. E a enfermedade genera essa sensação que todos nós conhecemos, essa sensação de impotência, já que nada que o homem haga pode detener o surgimento de uma doença. É verdade, há que matizar. A genética ha avançado muitíssimo. Sin embargo, alguma nova enfermidade vai nascer nesse corpo que foi desenhado tecnologicamente para ser saudável. Querida igreja, por estas razões, creio que podemos já concluir que a enfermidade é um tema muito sério. A enfermidade é um dos gigantes de nossa existência. Creio que estamos de acordo a dizer que a enfermidade é uma das experiências mais humilhantes por la que tu e eu podemos passar. Quando entramos ao vale da enfermidade, é inevitável que surjam crises, que surjam perguntas, ¿a que sí? Tu las conoces muy bien. ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Qué he hecho de mal, de errado? ¿Es una señal del castigo? ¿De dónde viene ese castigo? ¿De algo que he hecho? ¿De Dios? ¿Existe esperanza en medio a la enfermedad? Pero hay otras personas que van más lejos y utilizan la experiencia de la enfermedad como un argumento contra Deus, um argumento para provar a inexistência de Deus, ou para dizer que Deus é malo. Mas há outros que usam a enfermidade como evidência de que simplesmente, unicamente, pues não há sentido em nossa existência. Por todas estas razões, creio que a experiência da enfermidade deveria ser-nos parar hoje, meditar, com urgência, buscando, firmes fundamentos e tipo de esperança que quizás não la tenemos hoje em nosso coração. Querida igreja, que vamos a contestar a nossa consciência quando a enfermidade bata a las puertas? Que le vamos a dizer a nossos hijos, familiares, amigos, quando seja necessário acompanhá-los nesse vale de padecimentos? Necessitamos de uma apologética bíblica enquanto a enfermidade. E creio que hoje, na palavra do Senhor, que é a verdade, temos uma esperança poderosa e coerente para viver mirando a enfermidade a los ojos e a dizer: tenho uma esperança eterna. Tenho uma esperança em Cristo. Solo a Bíblia possui argumentos razonáveis para explicar todas estas dimensões da experiência da enfermidade. Todas as religiões, lo veremos, e sistemas de pensamento se vão a quedar cortos ou são incoerentes à hora de explicar esta problemática e muito menos serão incapazes de dar uma esperança eterna. Terminada esta introdução, qual é o bosquejo? Qual vai ser nossa orientação? Quero dividir esta meditação, que é temática, não vamos analisar o texto, é temática. Quero meditar a partir de
3 verdades, de 3 momentos. Guarda-los aí em tua mente. Em primeiro lugar, necessitamos ver quais são as bases bíblicas para a enfermidade. As bases bíblicas para a enfermidade. Em segundo lugar, necessitamos ver como ter uma relação sábia e fructífera com as doenças. Para que, em terceiro lugar, e aqui vem a glória, vamos a ver que Cristo, e solamente Cristo, é a única esperança frente à enfermidade. Em primeiro lugar, as bases bíblicas da enfermidade. Em segundo lugar, como ter uma relação sábia e fructífera com as doenças. Em terceiro lugar, Cristo, a única esperança frente à enfermidade. Muito bem, vamos a avançar neste tema. Quais são as bases bíblicas sobre a enfermidade? Sim, a Bíblia tem um sistema de verdades, a Bíblia tem fuertes fundamentos, suficientes fundamentos, não só para explicar o que é a enfermidade, para também dar-nos vitória sobre as doenças. E quero fazer uma pergunta que viene sempre, que está sempre em nosso coração, quando buscamos uma explicação bíblica para a enfermidade. ¿É Deus o responsável por as enfermidades? ¿Vale? ¿É Deus o responsável por as enfermidades? E a resposta tem que ser um não rotundo. Não. O Deus da Bíblia é um Deus perfeito e bondadoso. Quando tu miras a la criação do mundo, se pode ver claramente os rasgos, tanto de sua perfeição quanto de sua bondade. Quando Deus criou ou terminou de criar o mundo, ao final de Gênesis 1:31, mira o que dice. Dice que todo era muito bueno, porque se veía, se olía, se sentia a bondade de Deus em sua criação. Luego, temos que rechazar claramente, tajantemente, qualquer tipo de argumento que venga de nosso coração ou um argumento externo que busque culpabilizar a Deus por la entrada de las enfermedades no mundo. ¡Wow! ¡Qué buena notícia! Quando te enfermes, por favor, guarda em tu mente e guarda em tu coração esta verdade. Deus é bondadoso. Sempre lo ha hecho. E seguirá sendo-lo por toda a eternidade. Deus é bondadoso. E agora viene a segunda pergunta. Então, qual foi a causa da enfermidade? Qual foi a porta de entrada da enfermidade no mundo? E agora o bisturi da palavra de Deus empieza a penetrar em nosso coração. E aqui há que ter paciência, cuidado e pedir sabedoria ao Senhor. Pois a Bíblia é clara em quanto a esta segunda questão, ao dizer-nos que a enfermidade foi introduzida como consequência do pecado, como consequência do hecho do homem haver abandonado a Deus. Quando o homem introdujo o pecado, a desobediência no mundo, há um conjunto de desórdenes, incluso desórdenes biológicas, en el ADN que empiezan a surgir y a manifestarse en nuestro cuerpo. El apóstol Pablo es claro en cuanto a eso. En Romanos 5:12, mire lo que dice el apóstol Pablo. Ahí lo tenéis. El pecado entró en el mundo por un hombre, no por Dios, por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Cuando miramos a los primeros capítulos de la Biblia, después de la caída del hombre, por ejemplo, Génesis 3, 17, 18, vemos claramente la Biblia diciendo que el dolor y los espinos pasaron a ser rasgos de la existencia humana y también de la naturaleza. Ahora bien, la enfermedad no solo entró en el mundo como consecuencia del pecado, y esta verdad es súper importante en términos bíblicos, la enfermedad pasa a ser un síntoma, una señal y un adelanto del día de la muerte que se presentará a nuestras puertas. Guarda esto, un síntoma, la enfermedad como síntoma, una señal y un adelanto de que algo va mal y que tiene una profundidad y una raíz que no es apenas
biológica. Quiero matizar un poco más esta verdad que hemos aprendido. Dios es bondadoso. La enfermedad entra en el mundo como una consecuencia del pecado, como síntoma, como señal, como adelanto. Y quiero profundizar y matizar lo que estamos viendo aquí con algunas consecuencias. Cuando miramos a esta verdad, la Biblia va a decir, por esta causa, como la enfermedad es un síntoma del pecado y de la muerte, por esta causa, la enfermedad es universal e inevitable. Ahí está, por todos lados. Piensa en la isla más remota. Ahí vas a encontrar gente enferma. Es inevitable. Nadie lo puede controlar. No hay un milímetro de la existencia humana que no esté impregnada por dolencias, aún después de todos los avances científicos y tecnológicos. Pero, por esta misma razón, hermanos, la enfermedad se va a manifestar en personas improbables, bebés, niños, gente que responsablemente cuida de su salud, de su cuerpo, de su alimentación, y la enfermedad se va a presentar sin aviso previo. Un día estás bien, el otro día te aparece un dolor y ahí está la enfermedad. Por esta razón también la naturaleza de la enfermedad va a ser muy compleja. Sígueme, porque hay muchas preguntas que quizás el Señor va a contestar aquí. La Biblia es muy clara, mira, la enfermedad entra por el pecado, pero eso no significa que sea claro evaluar las causas de una enfermedad y esa relación entre enfermedad y pecado. La enfermedad tiene una naturaleza muy compleja. Por un lado, desde un punto de vista bíblico, las enfermedades van a ser siempre más que una dolencia física y psicológica. Y por eso, cuando estamos enfermos, veremos más adelante, vamos a necesitar más de un médico de cabecera más que un especialista. Pero esta complejidad de la enfermedad está claramente enseñada en las sanaciones de Jesús. No sé si alguna vez, viendo las sanaciones de Jesús, te hiciste este tipo de pregunta. Yo siempre la hacía y no entendía muy bien por qué. Siempre que Jesús sanaba, y Él vino como el Rey para sanar, pero siempre que Jesús sanaba, Jesús no lo hacía simplemente como una sanación física. Te voy a citar algunos ejemplos. Sus milagros eran siempre dobles. Era una sanación doble. Él dijo al paralítico, antes de sanarle físicamente, tus pecados te son perdonados. Ahora te voy a sanar físicamente. Jairo pide a Jesús, mira, no es Jesús que le dice, Jairo pide a Jesús que Jesús sanase doblemente a su hija, que ella fuera sanada y salvada. Salva a mi hija. A la mujer del flujo de sangre le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Qué curioso. Lo que Jesús está diciendo que sí, que la enfermedad es más compleja de lo que pensamos, que hay una enfermedad más profunda, más peligrosa que las dolencias físicas. Sobre esto hablaremos más tarde. La enfermedad tiene una naturaleza muy compleja y por eso necesitará de un gran y poderoso Salvador. Y por esta misma razón, la Biblia va a decir que hay veces que es difícil entender esa relación casuística, que es una casuística, esa relación de causa y efecto entre pecado y enfermedad. Me explico. La Biblia claramente va a decir que hay un abanico de posibilidades cuando tú intentas establecer una conexión entre pecado y enfermedad. Por un lado, la Biblia va a decir, por un lado, que
uno puede quedarse enfermo como resultado, como fruto de sus pecados. ¿Vale? Y esa es la visión más general de la Biblia. Pero la Biblia también te va a presentar casos como lo de Job. ¿Te acuerdas de Job? Ni siempre uno quedará enfermo como resultado de sus pecados. ¿Cómo era Job? ¿Te acuerdas de Job? ¿Qué dice Job? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios al ver el corazón y la vida de Job? Lo cito. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cita de la boca de Dios. ¿Y qué vino sobre su vida? ¿Qué vino sobre esa vida piadosa? La enfermedad. Enfermedades terribles. En algunos casos la Biblia va a decir, la causa de la enfermedad va a permanecer en el silencio de Dios. Va a ser para que Dios manifieste su gloria. ¿Te acuerdas de Juan, capítulo 9? Pues los discípulos intentaban comprender, pero maestro, ¿de qué va esto? ¿Estará este hombre ciego por sus pecados o debido a los pecados de sus padres? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No entendéis. En este caso, hay un misterio. Fue para que se manifestase en él las obras gloriosas de Dios. Pero sí que hay casos a donde se ve claramente esa relación entre pecado y enfermedad. Uno, como veremos, puede quedarse enfermo porque ha pecado contra su cuerpo, ha pecado contra su alma, ha pecado contra Dios. Guarde este abanico de posibilidades, porque estas posibilidades van a ser muy importantes a la hora de la segunda parte de la meditación. Pero no quiero terminar esta parte a donde estamos viendo la visión bíblica sobre la enfermedad sin hablar de una verdad preciosa. Aún permitiendo que las enfermedades entrasen en el mundo, Dios sigue siendo un Dios todopoderoso, bondadoso y un Dios que nos salva de la enfermedad. Y por esa razón se abre una puerta de esperanza para entender que ese Dios todopoderoso tiene el poder y la libertad de usar y administrar nuestras enfermedades para disciplinar, para amarnos, para traernos al arrepentimiento y para hacernos avanzar y alcanzar bienes eternos que de otro modo no lo alcanzaríamos. Y por esta razón, pues los grandes teólogos, los grandes apologistas cristianos siempre repiten lo mismo. Por esta razón, la enfermedad es un poderoso megáfono, también el sufrimiento. Pero ahora estamos hablando de la enfermedad. La enfermedad es un poderoso megáfono de Dios. Pero somos responsables también para indagar las causas de las dolencias que vienen sobre nuestra vida. Isso nos lleva a la segunda parte de la predicación de este tema. ¿Cómo tener una relación sabia y fructífera con la enfermedad? Querida iglesia, quiero demostrar ahora que los tiempos que vivimos bajo dolencias pueden transformarse en una poderosa escuela de la aflicción. O si tú quieres, un poderoso gimnasio de la aflicción que provee crecimiento, consuelo eterno y progreso en la madurez cristiana. ¿Cómo? Bueno, voy a citar Job, capítulo 10, versículo 2. Ya conocéis la historia de Job, y Job, bajo todas esa aluvión de enfermedades que vinieron sobre él, mira como el Señor lo llevó a hacer una pregunta sensata, sabia y necesaria. ¿Cuál fue la pregunta de Job? Diré a Dios. Job 10, 2. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender
porque contiendes comigo. Un hombre piedoso perguntando, hazme entender porque contiendes comigo. ¿Qué estaba haciendo Dios en el corazón de ese hombre bajo enfermedad? El Señor le estaba llevando a meditar, a hacer una evaluación sobre las posibles causas de la enfermedad que habían venido sobre su vida. Es sabio, es sensato hacerlo y tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque conocemos que la enfermedad ha entrado como consecuencia del pecado. Es un megáfono de Dios. Y por lo tanto, nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando enfermamos o cuando huele a que la enfermedad nos va a visitar, porque conocemos a nuestro propio cuerpo, cuando la enfermedad viene sobre nuestra vida, es sensato hacer este tipo de evaluación. ¿Qué evaluación es esta? Con la palabra en las manos, con la luz de la palabra en las manos, orando y buscando a consejeros cristianos que sean maduros y conocedores de la palabra, perguntar, Señor, ¿hay alguna causa para esta enfermedad? ¿Hay algo que tú me quieres enseñar a partir y por medio de esta enfermedad? Bueno, y podemos llegar a un par de conclusiones. Y aquí cito lo que la Biblia nos enseña. Cuando hacemos este tipo de meditación, nuestra conciencia, corazón, delante de Dios, bajo la luz de la palabra, en oración, con temor en el corazón, siendo acompañado por consejeros cristianos, cuando hacemos, y deberíamos hacer, este tipo de evaluación, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Apúntalo, por favor. ¿Es posible que una enfermedad venga sobre nuestra vida como un instrumento para exhibir la vanidad de mi orgullo y la vanidad de mi autosuficiencia ante Dios? Después de la desobediencia de Adán y Eva, este fue el primer medio utilizado por Dios, el dolor, la enfermedad. Con gran amor, Dios quiso enseñar a ese matrimonio amado la nulidad de su destino, la nulidad de su nueva condición de querer ser el Dios autónomo de su propia vida. Y querida iglesia, creo que estamos de acuerdo al concluir que por lo general este parece ser el instrumento más usado por Dios para humillar y quebrantar los corazones de gente que vive a partir de una falsa autonomía. Vamos a hablar y poner las cartas en la mesa. Es el modo que Dios más utiliza para trabajar la rebelión de nuestro corazón. ¿Ah que sí? ¿Cuántos ateos? ¿Cuántos incrédulos? ¿Cuántos existencialistas han venido a los pies de Cristo a partir de una enfermedad? ¿Qué hacer si en esta mañana estamos y nos encontramos en este grupo de personas? Déjame aclarar una cosa. Si tú te ves aquí, quiero que entiendas que la enfermedad no tiene el poder de convertir tu corazón. La enfermedad no convierte nadie a Dios. La enfermedad no tiene el poder de convertir y cambiar corazones. La enfermedad simplemente muestra la nulidad de nuestra rebelión y de nuestra suficiencia. Solamente una fe que descanse en la obra de salvación de Cristo puede reconciliarnos con Dios. Pero la enfermedad tiene el poder de mostrar en nuestra carne que no somos los dioses y señores de nuestra propia vida. Esa es mi experiencia. Cuando viene la enfermedad, lo primero que veo es, madre mía, que no estoy en el control de nada. ¿Para qué continuar con tonterías, João?
Si la enfermedad ha venido como un aviso de Dios contra nuestro orgullo, ora junto conmigo, ora junto con el salmista en el Salmo 100, cuando dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Abraza al Salvador Jesucristo. Reconcilíate con Dios a través del perdón, porque solo la sangre de Jesús tiene el poder de cambiar nuestros corazones. Pero es bien verdad que la Biblia también nos dice que en esos momentos de autoevaluación podemos llegar a otra conclusión. Podemos llegar a la conclusión de que la enfermedad está viniendo sobre nuestra vida como un acto disciplinador de Dios. Sí, si Dios nos ama, y ahora hablo de los cristianos, puede que la enfermedad esté siendo utilizada, como un acto, un instrumento disciplinador de Dios. Déjame hacer aquí un paréntesis, para que no salgas de aquí con confusiones en tu corazón. El hecho de que el cristiano vive bajo el pacto eterno que Dios realizó en la cruz a través de la sangre de Jesucristo, el pacto eterno que Dios tiene con su pueblo, y gracias al Señor por ese pacto no nos exime de sermos disciplinados por la varita del Padre. Y puede que el Padre muchas veces utilice una enfermedad para disciplinarnos. Thomas Boston, un predicador puritano de antaño, citó dos situaciones en que Dios generalmente nos disciplina. Dos pecados que generalmente pueden, me falta la palabra, pero suscitar, generar la disciplina del Señor. Cuando uno abusa de las misericordias de Dios y cuando uno abusa de los privilegios que tiene como hijo de Dios. ¿Qué significa abusar de las misericordias de Dios? Bueno, esto sería el tema de una predicación, pero tú sabes muy bien lo que significa. Hay cristianos que suelen abusar de las misericordias de Dios, dicen y utilizan el texto que se renuevan a cada día. Pues si las misericordias se renuevan a cada día, bueno, voy a seguir pecando. Eso significa la misericordia, abusar de la misericordia de Dios. Pero hay otros cristianos que pueden estar abusando de los privilegios que tienen como hijo de Dios. Y es interesante que cuando a Satanás le gusta utilizar nuestro pecado, generalmente lo que Satanás quiere es llevarnos a abusar de estos privilegios. ¿Cómo? Pastor, no lo he entendido. Vamos a acompañar a Jesús en el desierto. Vamos a acompañar a Jesús mientras estaba siendo tentado en el desierto. ¿Qué quiso hacer Satanás en el desierto? Pues literalmente esto. Satanás quiso que Jesús, o quería que Jesús, abusara de sus privilegios como hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, haz lo que tú quieres. Y Jesús dijo, no, voy a hacer lo que dice la palabra. Si eres hijo de Dios, pide lo que tú quieres. No voy a tentar al Señor. Voy a pedir lo que está conforme a la palabra. Si tú eres hijo de Dios, relaciónate con Dios como se te antoja. No. El hecho de que tengo privilegios como hijo de Dios no me lleva a querer vivir de mi modo, lejos de la ley y de la voluntad del Señor. Muchas veces el Señor viene con la varita de la enfermedad porque estamos aquí, abusando de las misericordias, abusando de los privilegios que tenemos como hijos y hijos de Dios. Pero otros, y cuántas veces el Señor ha hablado esto a mi corazón, están haciendo una mala administración de los medios de gracia. Abandonan
la lectura, no están leyendo la palabra y meditando en ella como deberían, no están orando, no están mortificando sus pecados, no están respondiendo a palavra com fé, com obediência. São hijos de Deus, pero não comem de sua graça. E o Senhor viene ou pode venir com a varita de la enfermidade. Hermanos, é tão difícil predicar sobre estas coisas, porque puedo estar sendo um profeta ou puedo estar heriendo, pero es lo que la palabra dice. Todas estas causas pueden venir y despertar el celo disciplinador de Dios que viene a corregir a aquellos que ama. Não tenho tempo para citar outros textos, pero em Deuteronômio, quando o Senhor estava fazendo um pacto com seu povo, no capítulo 28, o Senhor claramente diz: se vosotros não seguís em mi camino e não obedezcais por la fé, mira, vou a trazer plagas e dolências por amor a vosotros, para generar arrependimento. E que dizer de 1 Coríntios? Um texto um pouco oscuro, pero a enseñança central é muito clara. Que dizia que gente que estava participando mal de um meio de graça que era a Santa Cena, estava aqui? Enfermo. Uau! Hermanos, o tempo inteiro o Senhor nos leva, nos insta a fazer este tipo de avaliação. Pero a Bíblia, mira, o Evangelho, a Bíblia também nos aclara que devemos esperar quando o Senhor habla en estes términos a nuestro corazón. Cuando uno identifica estas causas, la Biblia también es muy clara. El Señor no quiere aplastar nuestra vida. El Señor no quiere herir sin más, no quiere llevarnos al desespero. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando nos lleva a evaluar y a identificar esas posibles causas en nuestra vida? Por lo general, dice la Biblia, la finalidad de este tipo de evaluación suele ser triple. Humilhar-nos em essas causas, produzir arrependimento e hacer-nos volver a Deus. Humilhar-nos em essas causas que hemos identificado, produzir esse arrependimento que só a fé em Cristo e a palavra podem generar, e lo mais maravilhoso, hacer-nos volver a Deus. Então, se estás enfermo, se has identificado este tipo de causas, lo que el Señor quiere hoy de tu vida son decisiones por la fe, obediencia por la fe. El Señor quiere hacernos volver a Cristo, volver al camino de la santificación, volver a priorizar e ocupar-nos de los medios de gracia, volver a administrar correctamente as misericórdias de Deus, volver a administrar correctamente os benefícios que temos e os privilégios que temos como hijos de Deus. Pero quero citar e profundizar aqui uma de las finalidades de la enfermedad. Quando o Senhor trae enfermedades graves a nuestro corazón, lo que el Señor puede estar queriendo hacer es preparar nuestro corazón para la eternidad. Querida iglesia, não sei o que o Senhor está falando contigo, simplesmente estou exponiendo a palavra do Senhor dentro deste abanico de possibilidades. Pero o Senhor quer preparar nosso coração quando nos enfermamos e quer preparar nosso coração para a eternidade. Que usemos os vales de enfermidade como um ginásio para aprender a enfrentar a muerte e o juízo em um estádio de graça, abraçados com Cristo. Sabes, quando tu vas ao ginásio, creio que aqui muitos vão, em cada um de los aparatos, não? Uno deja aí grasa, uno deja calorias, não? É tão bonito ver, não? A tele, não? A pantalla, não? E ver que ha salido com, não sei,
400 calorías. He dejado aquí 400 calorías. ¿Para quê? Pues para ganar músculo, para ganar salud. Glória ao Senhor, tenemos essa responsabilidade de cuidar de nuestro cuerpo. Y lo mismo ocurre con los beneficios de una correcta administración de la enfermedad. La enfermedad puede ser ese gimnasio de la aflicción que nos enseña a abandonar progresivamente essas ofertas vanas, vacías, locas de nuestro corazón, del mundo, pero también a volver a las prioridades, a los verdaderos tesoros que tienen un valor eterno, a volver a Cristo. Quiero hacerte una pregunta solemne. Si es tu caso, puede que no lo sea. ¿Están las enfermedades preparando nuestro corazón para enfrentar la muerte y el juicio? ¿Están las enfermedades preparándonos para enfrentar ese día en que vamos a tener que encontrarnos y rendir cuentas a nuestro Creador? Ahora bien, quiero hablar para aquellos que no están enfermos. Y se ocurre si al final de nuestra evaluación no encontramos nada, ninguna cosa de la que tenemos que arrepentirnos. ¿Vale? Por favor. ¿Será que hacer esa evaluación es una pérdida de tiempo? Siga conmigo, que esto es muy importante. Claro que no. Nunca es una pérdida de tiempo evaluar nuestra vida delante del Señor. ¿Cuál fue la pregunta de Job? ¿Por qué contiendes conmigo? Ese hombre era piedoso, casi no tenía necesidad de evaluar si tenía pecados en su corazón. Pero ¿cómo terminó la historia de Job? ¿Cómo salió Job de esa autoevaluación ante Dios, delante de Dios? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nunca será una pérdida de tiempo buscar el rostro de Dios, conocer más la palabra de Dios, ser más santo, más piedoso, anhelando la eternidad, evaluando la vida, el corazón, porque quiero agradar a mi Señor. Nunca perderemos tiempo evaluando nuestra vida delante del Señor. Pero quiero avanzar para la última parte. Aquí tenemos la mejor parte de la predicación. Tenemos que llegar aquí. Cristo es la única esperanza frente a la enfermedad. Puede que cuando las enfermedades vienen sobre nuestra vida, puede que lo que el Señor está diciendo es, mira, la enfermedad te está llevando a los brazos de Cristo. Y quiero contestar ahora por qué Cristo es la única esperanza frente a la enfermedad. Bueno, el mero hecho de decir Cristo es la esperanza ya es una consecuencia de la bondad del Señor. Dios sigue siendo bondadoso y por eso ha enviado a Cristo. Y desde el principio de la Biblia, después de la caída del hombre, se habla y se presenta a Cristo como esperanza para los enfermos. Cuando tú vas a Génesis 3:15, después de la entrada de la muerte, después de la entrada del aguijón de la muerte, que es la enfermedad, que dice Génesis 3:15, que el Señor enviaría a un hombre especial, por favor, que Dios enviaría a un hombre especial. Satanás no habrá de robar esta palabra en nuestros corazones. Venga, que dice, guárdalo en tu corazón, mi corazón lo necesita. Que Dios enviaría un Salvador muy especial. ¿Por qué es un Salvador especial? Porque ese hombre, hijo de la mujer, vencería la muerte, vencería la enfermedad misma con dolor, con un sacrificio. Sería una victoria alcanzada a través del dolor. Ese Salvador, nuestro Salvador, sería un hombre de dolores. Un Salvador que conoce tus dolores, mis dolores, que sabe lo que es experimentar el profundo dolor del alma, que conoce cada una de nuestras enfermedades, tanto las físicas cuanto del corazón. Y ya en Isaías 53, verso 4,
Isaías, correndo o hilo dessa promessa, disse: vendrá um rei especial, el Hijo de Deus, que llevará sobre si mesmo nuestras enfermedades, sufrirá nuestros dolores e por suas llagas seremos sanados. Cristo es un varón de dolores. En la cruz tenemos la gran señal de que Él vino a salvar, llevando sobre sí mismo nuestras enfermedades. Pero ¿qué significa isto? E com isto termino. ¿Qué significa isto? ¿Qué significa decir que nuestro Salvador es un varón de dolores? ¿Qué significa decir que Cristo llevó sobre sí las enfermedades que te achacan a ti y a mí? Bueno, significa que Jesús conoce y experimentó la variedad y la profundidad del dolor de cada una de nuestras enfermedades. El evolucionismo no te puede dar esta buena noticia. El deísmo, que dice que existe un Dios, pero es un Dios distante, que no interviene. El deísmo no te puede presentar esta clase de Dios. Un Dios que ha experimentado cada una de las enfermedades que has tenido y que habrás de tener. Y por lo tanto, Jesús não és um Deus distante. Jesus não és um Deus desinteressado de tu dolor, porque Jesus experimentou em seu próprio corpo todas nuestras enfermedades. Pero a Bíblia diz claramente que Jesus levou sobre si todos nuestros dolores. É verdade que aqui se confirma uma vez mais essa complexidade de la naturaleza de la enfermedad. La enfermedad sí que implica pecado, pero es una enfermedad con esperanza, porque Él llevó nuestras enfermedades. Jesús llevó nuestras enfermedades porque en la cruz vino a salvarnos de la grande enfermedad de la humanidad, que no es una enfermedad física, es una enfermedad espiritual. Es tener al corazón en rebeldía contra el corazón. Pero Jesús también vino a sanar físicamente. Cuando Jesús anunció el reino de Dios ha venido, el reino de Dios os ha acercado, Él empieza a sanar todo tipo de enfermedades, pero empieza también a salvar, a salvar. Isto é tão importante. ¿Sabes por quê? Porque se Cristo solo sirve para sanar-nos fisicamente, vamos a tener que morir. ¿Y qué pasa con la rebelión de nuestro corazón? No vamos a estar preparados para entrar en la presencia del Creador, reconciliados, com paz, nem com seguridade de salvação. Pero Cristo vino a sanar todo tipo de enfermedades. E Isaías vai a dizer também neste texto. E do mesmo modo que o sofrimento de Cristo tuvo frutos, há frutos para a aflicção del creyente. E aí hemos visto. O Senhor pode estar utilizando a enfermidade para nos transformar e para nos hacer mais parecidos com Cristo. Pastor, ¿tiene Cristo, esse varón de dolores, algo a decirme quando venga a última enfermedade? Sim, lo tiene. Esse Cristo ha muerto en la cruz, pero ha resucitado al tercer día. Ha vencido la enfermedad y ha vencido la muerte eterna. Isto significa que Ele tiene poder para sanar físicamente, pero Ele nos dá uma viva esperança de que aqueles que creem em Ele vão a ressuscitar também com Ele, com um novo corpo,
una nueva historia, una nueva etapa a donde vamos a cantar todos juntos. Ya no hay dolor, ya no hay quimioterapia, ya no hay agujas, ya no hay paracetamol. Amén. Casi es nuestro amigo. Oh, hermanos, Cristo resucitó. Él tiene el poder de sanarnos, pero Él tiene el poder de prepararnos para recibir un nuevo cuerpo, una nueva historia de vida sin enfermedad. Cuando Él instaure la nueva creación, los nuevos cielos, la nueva tierra. Pero quiero terminar mirando a donde Cristo está. Sempre hago estas perguntas a mis alunos. Aonde crees que está Cristo? E eles pensam, não sei, sepultado, não sei. Não... Cristo está sentado à la diestra del Padre, como Rei, pero também como nuestro intercessor. E habita em nosotros a través de su Espírito Santo como nuestro Consolador. Como terminar este mensaje? Podemos estar enfermos, pero felizes com Cristo, satisfeitos com Cristo. Já não temos que temer a enfermidade, já não temos que ser escravos del dolor e del temor que a enfermidade genera em nosso coração. Hemos cantado ao princípio, já não somos escravos del temor. E lo mismo podemos dizer enquanto ao dolor, à enfermidade. Puedo estar enfermo, pero não vou a ser esclavo de la enfermidade, porque em Cristo soy mais que vencedor. E com estas palavras casi termina Pablo em las regiones celestiales. Em todas estas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesús. Hermanos, que buena noticia para aquellos que están enfermos, que buena noticia para aquellos que tienen que prepararse para luchar contra la enfermedad. Ella baterá a nuestra puerta. ¿Entiendes ahora? Porque solo Cristo es la esperanza para la enfermedad. ¿Entiendes ahora? Porque solo este libro tiene el poder de darte esperanza, de explicar la naturaleza de la enfermedad, pero darte esperanza frente a las dolencias. Aqui não pinta nada o ateísmo, aqui não pinta nada o existencialismo, aqui não pinta nada Dawkins, aqui não pinta nada o cientificismo, solo o Deus de la Bíblia, solo Cristo, solo em Cristo temos a única e viva esperança frente à enfermidade. Vamos orar? Amém. Vamos orar e me gostaria que depois desta breve oração que vou fazer, continuáramos a meditar, alabando ao Senhor. Que a palavra do Senhor siga haciendo mella, a impregnar, a transformar nuestro corazón, a llenarlo de fe, y después de la oración del pastor Guillermo, si posible, al final, después de su oración, quiero dar libertad a los que necesiten recibir oración por una dolencia física o del alma, que pueden venir. Después de concluir el culto, de finalizar el culto, vamos a tener un momento para que los pastores estén aquí orando, porque solo Cristo es la esperanza. Él ha vencido en la cruz, en la resurrección. Amén. Señor, qué privilegio estar en tu casa, qué privilegio escuchar la luz de tu palabra. Cómo es consolador abrir tu palabra, meditar que tu eres um Deus todo-poderoso, que tu sigues sendo um Deus de bondade. Como é consolador saber que, aunque, Senhor, encontremos tu disciplina em nossa enfermidade, lo que tu quieres hacer con essa disciplina
es empurrar-nos, é llevar-nos para os braços do Salvador. Glórias ao Senhor. Pero hoje, de um modo muito especial, pedimos por sanação. Pedimos que Tu nos sanes dessa rebeldia del coração, dessa autonomia rebelde del coração que nos impide, Senhor, de estar, de caminhar contigo. Sana-nos, Senhor, sana-nos, salva hoje. Pero clamamos também, Senhor, por sanidade sobre essas dolências crônicas, dolências da alma. Manifiesta, Senhor, o poder de Tu reino, Jesus. Manifiesta, não lo merecemos, pero creemos em Ti. Queremos que Tu eres o Rei, varão de dolores, que Tu vengas também a trazer consuelo eterno, gozo eterno a todos aqueles que estão passando por la enfermidade e que, como Jó, miram a seu coração e dizem: Senhor, não encontro nada em mim. Que Tu graça seja suficiente, que Tu graça seja mais que suficiente para aqueles, Senhor, que piedosamente estão caminhando contigo, pero que estão bajo o aguijón de la enfermidade. Queremos terminar este culto alabando-Te, Senhor, honrando-Te, Senhor, e pedindo-Te que esta alabança venga como esse aire fresco, como essa água que quita a sede, como esse vento que traz de Tu paz e de Tu sanação a nossa vida. Te lo pedimos em la autoridade de Jesucristo. Em la autoridade de Jesucristo. Amém.